Bienvenidos, damas y caballeros. Vamos a hablar hoy de los 10 personajes más influyentes dentro del universo de Warhammer 40.000. Por supuesto, esto va a ser divisivo porque mucha gente tiene diferentes opiniones. Esta es mi visión de los personajes que son más influyentes, y es mi visión de los más influyentes tal vez mezclando dos temas. Uno, la comunidad, qué es lo que la comunidad piensa como personajes influyentes, y lo otro, quiénes son influyentes a términos de la historia del universo de Warhammer 40.000, porque hay personajes que no los podemos sacar de la historia, más allá de que a uno les guste más o les guste menos. Son personajes extremadamente relevantes, y la verdad es que cuando hice este grupo de personajes, dije, miércoles, faltan más lugares, porque hay personajes más importantes, pero vamos a hacer el top 10 y vamos a sacarnos de encima lo más obvio y evidente: el emperador de la humanidad. Como ven acá, el emperador de la humanidad claramente es Henry Cavill. Claramente el emperador de la humanidad es uno de los personajes más influyentes, y si sacásemos al emperador, básicamente Terra no existiría, los Space Marine no existirían. No, este no es el emperador, este es Gilliman. Terra no existiría, entrarían los demonios a Terra, sería un despelote. Realmente el emperador tiene que estar sí o sí entre los personajes más influyentes, y la gente se la pasa hablando del emperador constantemente, y básicamente todo lo que pasa en el universo de alguna forma u otra está relacionada con el emperador de la humanidad. Por lo tanto, claramente el emperador de la humanidad es uno de los individuos más influyentes y más importantes dentro de Warhammer 40.000, sea que esté despierto peleando, o dormido en el trono dorado, o inconsciente, o lo que miércoles sea que esté. Ahora que ni siquiera Games Workshop sabe, probablemente. Ahora, sigamos con tal vez los más evidentes. No me acuerdo qué puse en la lista, porque armé toda la lista y no me acuerdo qué personajes los puse y en qué orden, así que hasta yo me voy a sorprender de a quién veo. Y hay muchos humanos, debo decir. En segundo lugar, lo tenemos a Horus, por supuesto, ni más ni menos que Horus. ¿Cómo no podría ser de otra manera? La herejía de Horus cambió absolutamente todo. Es un antes y un después para prácticamente todas las razas, y para la humanidad, y para la forma en la que la humanidad se enfrenta al resto de las razas. Y cuando estaba haciendo la lista, digo, a ver, vamos a poner al emperador y vamos a poner a Horus, y fue lo primero que me vino a la cabeza. Y digo, ¿por qué tantos humanos? Hay un montón de razas y ejércitos. Y la verdad es que en Warhammer 40.000 casi todas las cosas giran en torno a los humanos, y casi toda la gente conoce a los humanos o se relaciona a los humanos de alguna manera. Voy a daros un ejemplo de esto, que es importante, digamos, porque Horus es un primarca, por supuesto, es un primarca, es básicamente lo que estaba en contra del emperador, es la representación de lo que está en contra del emperador, digamos, los humanos del caos, y básicamente el emperador nació para pelear contra el caos. Orden y caos es la gracia del combate principal de Warhammer 40.000. Pero inclusive la gente que le gusta a otras razas, como orcos, como Tau, como ligas de Votann, nunca suelen dejar de lado al Imperium cuando hablan. Es decir, por ejemplo, los Tau, el Imperio Tau, se relaciona al Imperium y dicen cuánto más grande, cuánto más fuerte, cuánto más tecnología. No es que dicen, no, solamente nos vamos a centrar en hablar de orcos, y hablan de orcos, y se hablan de Tau, y se hablan de orcos, y se hablan de Tau, y nadie sabe de la gente que juega, digamos, y de la gente que conoce del lore, nadie sabe quién es el emperador, ni quiénes son los primarcas, ni toda la pelota. No. Si los que juegan Tau saben exactamente quiénes son, prácticamente con muchísima precisión, quiénes son todos los primarcas. Y a veces no saben ni siquiera quiénes son los orcos, y eso que los orcos son tal vez uno de los enemigos principales de los Tau. Lo cual es bastante sorpresivo, porque, digo, si a uno le gusta, inclusive a mí que me gustan los orcos, bueno, yo estoy en Warhammer hace muchos años, pero sé muchísimo sobre el Imperium, y la gente que le gusta los necrones sabe sobre el Imperium, y que tal vez no sabe sobre otras personas, digamos, o sobre otros personajes relevantes. Y la verdad, han hecho poco otros personajes que no sean del Imperium a términos de lo que es la relevancia principal de la historia. Siempre está relacionada al Imperium. Y en parte es porque Games Workshop le da mucha pelota al Imperium, y en parte es porque realmente la gente quiere saber más sobre el Imperium. Es tan simple como eso. Así que el emperador y Horus, claramente dos opuestos que tienen que estar. Pero hay otros que son bastante evidentes y bastante obvios a términos de la influencia que tuvieron, como Sanguinius, ni más ni menos. Sé lo que están pensando, mi parecido con Sanguinius es extremadamente increíble por la cabellera larga. No me parezco en nada a Horus, en verdad soy Sanguinius. Sobreviví y después de sobrevivir me quedé pelado. Por supuesto que claramente yo soy Sanguinius.
además por la belleza. Pero Sanguinius es un personaje emblemático en términos de lo que es la lealtad hacia el emperador, digamos. Es un personaje que claramente todo el mundo conoce a Sanguinius, básicamente. Y probablemente sea uno de los peleadores más grandes que haya existido, uno de los duelistas más grandes que haya existido, matador de demonios, destructor. Es un primarca dorado con alas, literalmente alas. Va volando por ahí, masacrando individuos, masacrando demonios. Todo el mundo lo quiere. Claramente es un personaje que es muy relevante. Y es muy relevante en términos de lo que es la historia, porque dentro de lo que es la herejía de Horus, Sanguinius tuvo un papel muy importante. Hay otros personajes que la gente ama mucho, como puede ser... Bueno, inclusive hay gente que ama mucho a Perturabo, lo cual siempre me extrañó. Y gente que ama muchísimo a Vulcan. Pero no son personajes tal vez tan relevantes a mis ojos. De nuevo, ya me lo van a decir en los comentarios, seguro se van a quejar. Pero Sanguinius es realmente un personaje muy relevante dentro de la herejía de Horus y dentro de lo que es casi el génesis del mundo actual de Warhammer 40.000. Y el otro personaje, el tercer personaje que quiero sacar, digamos, del medio a términos de lo que son los personajes influyentes a términos de la antigüedad, a pesar de que el emperador sigue vivo, es uno que la verdad me sorprendió al principio y que yo, la verdad, no lo tenía tan presente. Pero después de hablar con Khan, con Macresh, con Helios, con Marco, me gusta porque están conectando a todas las personas, están todos jugando Warhammer 40.000. Todos los amigos que tengo juegan Warhammer 40.000, los veo salir al costadito. El otro personaje es Magnus. Magnus el Rojo. A mí la verdad, yo soy un guerrero. Siempre fui un guerrero. Cuando empecé Warhammer 40.000, era extremadamente fanático de Los Ángeles Oscuros, de Los Ángeles Sangrientos, de los Space Marines en general. Digamos, me encantaban todos. Había pocos, no había tantos en ese momento. Me gustaban incluso los lobos espaciales que ahora detesto. Pero, digamos, siempre personajes más bien aguerridos. Y los magos y los psíquicos nunca me llamaban la atención. Tenía mi mejor amigo que jugaba con magos y con psíquicos. Y le gustaban los psíquicos del caos, los psíquicos en general, los bibliotecarios. Eran otras épocas de reglas, pero nunca me llamaron la atención. Y Magnus es el psíquico. Es el psíquico. Y la verdad es que ni siquiera pensé que había gente que le gustaba mucho Magnus el Rojo. Pero con el tiempo aprendí que hay un montón de gente que le encanta Magnus el Rojo. Pero les fascina. Es como básicamente es el misticismo personificado. Te ve, te predice el futuro y te destroza y te aniquila. Y encima es recontra épico en términos de combate. No es que solamente es un mago que nada más se queda parado ahí y no hace absolutamente más nada. No, es realmente un guerrero. Y en la historia de Warhammer 40.000 es extremadamente importante porque, bueno, básicamente en verdad es casi la mitad de la herejía de Horus, en el sentido de que Horus atacó con los Space Marine traidores a Terra y al Imperium, pero al mismo tiempo, gracias a Magnus, sin querer, digamos, por Magnus, que eso creo que es lo que hace la historia de Magnus interesante, porque no es como un personaje malvado, sino que lo que hizo fue con ganas de ayudar y produjo un resultado terrible. Trató de avisarle al emperador de Horus. Cuando él trató de avisar, rompió ciertas barreras que había en Terra, y cuando se rompieron esas barreras, el proyecto del emperador con la telaraña alrededor del trono dorado, bueno, fluctuó y se corrompió y produjo que los demonios pudiesen ingresar a Terra directamente. Entonces, Magnus el Rojo es el responsable, de cierta manera. Se podría armar un video entero o varios videos enteros en relación a si Magnus es culpable o no. Pero es muy importante, digamos, a términos de que lo que hizo Magnus generó lo que es la guerra de la telaraña. Básicamente la parte que se combatió dentro de Terra durante la herejía de Horus. Entonces Magnus es extremadamente importante y muy querido por la gente. De hecho, Magnus es más querido que Horus. Magnus a veces es tan querido como Sanguinius. Los que son traidores en general, o que les gustan los capítulos traidores, o los capítulos leales al caos, no son muy fanáticos de Sanguinius y les gustan más personajes como pueden ser Mortarion o como pueden ser, bueno, en este caso, Magnus el Rojo. Sin embargo, a pesar de que hay personajes muy importantes como Angron y como Mortarion, Magnus el Rojo es uno de los personajes que más le gusta a la gente y es muy relevante a términos de la historia. Ahora, continuamos con esto. No sé qué personaje vendrá a continuación. Supongo que es un humano también. Bueno, humano. Convengamos que esto es un demonio, es una mezcla bastante medio rara de... No sé exactamente si podríamos decir que esto es un humano, pero bueno. Bueno, Roboute de Guilliman. ¿Cómo no? Por supuesto. Miren, entre ustedes y yo, Roboute de Guilliman no me gusta en lo más mínimo. Es básicamente... Yo vengo de una época donde Roboute de Guilliman era como... meh.
Era, ok, los Space Marine, sin sabor. ¿Cuáles son? Los Space Marine azules. No hacen nada. Los libros de reglas venían con reglas que decían, estos son los Space Marine básicos, y después tenés los Ángeles Oscuros, que son como estos, pero mucho mejor. Los Ángeles Sangrientos, que son como los Pitufos, pero mucho mejor. Y los Lobos Espaciales, que son como los otros, pero 10 veces mejor, más o menos. Eso de la época que vengo yo. Entonces nunca me llamó la atención. Para empezar, no me gusta el color azul. Creo que se pueden dar cuenta por la falta de color azul que hay en todo mi esquema en general. El azul ni siquiera existe para mí, y el rojo sí. Tal vez por eso se pregunten por qué me gusta tanto la sangre y los ángeles sangrientos. Pero para mí no es un personaje que realmente me guste. Pero tengo que admitir que dentro de lo que es el concepto de Warhammer 40.000, la administración es realmente... básicamente es un general romano. Es un general romano. Roboute de Guilliman es un general romano, sin lugar a dudas, y es evidentemente la persona más apta para manejar el Imperium. Eso hasta yo lo sé y hasta yo lo comparto. Así que la verdad es que, por supuesto que tenía que estar. Y además actualmente es lo que vendría a ser el líder del Imperium. En casi su totalidad, el líder del Imperium que maneja todo el Imperium actualmente. Y el que define las cosas. Vendría a ser como el emperador despierto de nuestra época. Bastante venido a menos, si me preguntan a mí. Inclusive si lo comparamos con el emperador, ya venido a menos en un trono, sigue estando bastante venido a menos. Claramente a mí no me gusta. Y de hecho no sé si hay mucha gente a la que le gusta. Déjenme en los comentarios si realmente a ustedes les gusta Roboute Guilliman. ¿Hay fanáticos que digan Roboute Guilliman es el mejor Primarca? ¿Hay? No sé si hay tanta gente que diga, no, Roboute Guilliman es increíble, es lo más, es buenísimo. Quiero 5 novelas de Roboute Guilliman. No sé. Háganmelo saber en los comentarios. Siguiente, personaje extremadamente relevante. Lionel Johnson. Lionel Johnson no era tan importante. Pero ahora es importante, ahora es muy importante de hecho, porque volvió. Es tan simple como eso. Es importante en la historia, y va a ser importante en la historia, y lo pongo acá porque realmente de los personajes actuales, estamos hablando de que el Imperium está dividido en dos partes. Imperium Sanctus y el Imperium Nihilus. El Imperium Nihilus está del lado de la Cicatrix Maledictum oscuro. Por lo tanto, la luz del Astronomicon prácticamente no llega. Y cuando las personas de Games Workshop que hicieron Warhammer 40.000 decidieron, digamos, cómo iban a avanzar y progresar con la historia, querían, y de hecho lo manifestaron esto, que querían que haya una especie de Imperium de luz y una especie de Imperium de oscuridad. Ambos fieles al emperador, pero con sus diferentes puntos de vista. Y desde ese punto de vista, bueno, Guilliman es como el hijo favorito del emperador en el sentido de que es la luz personificada, el bien, lo correcto y básicamente las reglas, más que nada las reglas. El Codex Astartes lo escribió Roboute Guilliman. Y Lionel Johnson es como la versión más, digamos, incluso podría decir que es más eficiente, pero es más práctica, es más pragmático, destruye, es secretivo, es mucho más silencioso, es mucho más oscuro, como Ángel Oscuro, por supuesto. Tiene muchos secretos en ese sentido, igual que todo su capítulo, y realmente es como que no siguen las reglas. De hecho, Los Ángeles Oscuros son un capítulo que no sigue al Codex Astartes, a pesar de que hasta cierto punto son, bueno, bastante más allegados al Codex Astartes que muchos otros capítulos. Pero Lionel Johnson es la parte oscura del Imperium y ahora que volvió seguramente se convierta en el individuo que sea más importante dentro de la parte del Imperium Nihilus. Probablemente, porque todavía no sé qué van a hacer con otro de los personajes que tengo en la lista, porque sé que lo tengo en la lista, porque creo que otro de los personajes que tengo en la lista es un personaje extremadamente más importante que Lionel Johnson. Creo que es el siguiente de los personajes más importantes e influyentes de la lista. Por supuesto un humano también, porque como ya dije, cuando me puse a pensar, y les juro que traté de ser objetivo, miren que a mí me gustan los orcos, hasta me gustan, no los Tau no me gustan, la verdad me desagradan bastante, pero sí me gustan los Farsight Enclaves, porque el Farsight realmente me encanta como personaje, porque es básicamente es una mezcla de un Berserker de Khorne con un Tau, es de las cosas que más me gustan. Pero Dante es actualmente el líder del Imperium Nihilus. Eso es un personaje extremadamente importante. Extremadamente importante. Es el Space Marine más viejo en servicio activo constante. No demos vueltas sobre ese tema porque van a empezar a dar muchas vueltas. Cuando digo eso, porque me dicen, no, porque Bjorn es más viejo y está en un Dreadnought. Y después, no, pero tal personaje en verdad es más anciano porque estuvo en el Ojo del Terror. O sea que en el Ojo del Terror hace 10.000 años que está vivo. O sea que son Space Marine más antiguo y toda la pelota. En el Ojo del Terror el tiempo pasa como a Warhammer
a Games Workshop se le cante, así que básicamente no cuenta. Y más allá de eso hay otros personajes que pueden ser personajes que están vivos hace mucho tiempo, pero que están en estado durmiente, como los Dreadnoughts. Desde el punto de vista de estar en servicio activo y combatir y no parar un maldito segundo, Dante es el que más tiempo tuvo en servicio activo, o de los que más tiempo tuvo en servicio activo. Y es muy difícil de refutar eso, aunque se puede refutar. Puede hablarse que hay otros personajes que están hace más tiempo que Dante, pero dejémoslo así, por eso digo. Dante es actualmente el líder del Imperium Nihilus. Así como Roboute Guilliman está en el Imperium Sanctus, Dante es el que maneja el Imperium Nihilus. Es tan importante inclusive que al principio no lo dejaban cambiarse ni pasar por el Rubicon Primaris para convertirse en un Primaris, porque si se moría las cosas iban a desplomar. Y es un personaje que es importante por la influencia que tiene y porque la gente lo aprecia, porque no es el mejor luchador, no es el más fuerte de todos, no es el que tiene los mejores poderes psíquicos, es simplemente un individuo al cual la gente respeta muchísimo. Y por eso me gusta mucho Dante, a pesar de que tiene una armadura horrible y las detesto, las armaduras doradas. Y tampoco tiene características que particularmente me gusten. Me gusta mucho más Mephiston, por supuesto, pero bueno, capaz porque Mephiston tiene una cabellera como la mía. Pero Dante definitivamente es un personaje extremadamente relevante y de hecho es más relevante actualmente que lo que es Lion, pero por lo que yo veo, Lion va a pasar a reemplazar a Dante en algún momento, de alguna manera, a menos que lo pongan a Lion como una especie de wanderer, como una especie de viajante dentro del Imperium Nihilus y simplemente se vaya en alguna especie de cruzada. Vaya a saber cómo avanza el tema, ya veremos cómo evoluciona Warhammer 40.000 al respecto, pero la idea, digamos, de Games Workshop era tener un primarca del Imperium Sanctus y un primarca del Imperium Nihilus, digamos, como representando dos partes del mismo Imperium. Siguiente, y seguramente es otro humano. Bueno, Abaddon. Abaddon es el sucesor de Horus. Abaddon está en contra de todas las razas, no solo del Imperium, de todas las razas. Las cruzadas negras son extremadamente jodidas. Cualquiera que se cruza contra Abaddon está al horno. Y lo último que pasó encima con Abaddon, sucesor espiritual de Horus, con la garra de Horus, por supuesto, es todo lo que se cruza con Abaddon está al horno y encima se alió con Bastor en lo que es Arcas del Augurio, o sea que es extremadamente importante. Digamos, el caos es una amenaza para todas las razas. Para todas las razas. Y Abaddon es fuerte y es extremadamente fuerte. Es absurdamente fuerte, de hecho. Es más fuerte que algunos primarcas, Abaddon. Inclusive el juego de mesa ahora lo hicieron extremadamente fuerte. Lo hicieron tan fuerte a Abaddon que puede matarlo a Angron. O sea, es básicamente una de las criaturas más fuertes del caos, a pesar de que... porque tiene el favor de todos los dioses del caos. Entonces, es simplemente muy épico. No era tan épico en otras ediciones, no era tan épico en otras partes del lore, pero últimamente viene haciendo extremadamente épico. Así que Abaddon es el Horus de la actualidad. Y realmente, actualmente, así como tenemos en la antigüedad, teníamos al emperador y a Horus. Y el emperador era claramente más fuerte que cualquier cosa y sigue siendo más fuerte que cualquier cosa. Ahora que está en el trono y Roboute Guilliman es quien está manejando el Imperium, en esta realidad actual, Abaddon es mucho más fuerte que Roboute Guilliman. Abaddon puede enfrentarse a prácticamente todas las razas juntas, es un monstruo. Y en combate cuerpo a cuerpo los destroza a Roboute Guilliman. O sea, es terrible. Obviamente Roboute Guilliman tiene la plot armor, pero es terriblemente fuerte lo que es Abaddon actualmente. A ver si variamos un poco y tenemos algún Xenos. Vamos, dame un Xenos, Jules, dame un Xenos. Ghazghkull Maguruk Traka. Ghazghkull Maguruk Traka es uno de los personajes más influyentes de Warhammer 40.000. Maneja uno de los ejércitos más grandes que existen. La verdad es que los humanos, los orcos, los tiránidos son de las razas más exitosas de la galaxia. Hay otras razas que pueden llegar a ser exitosas, pero no estamos tan seguros. La verdad es que Ghazghkull no solamente es un líder importante, sino que es el líder de toda una raza. Por lo tanto, es tan extremadamente importante y puede cambiar el torno de las cosas porque puede guiar a los orcos hacia donde sea y guiar a los orcos hacia donde sea, así que cambia absolutamente todo. Los orcos frenaban a los tiránidos por tiempo suficiente para que el Imperium no fuera destruido en Octarius. Y salieron más fuertes los orcos y salieron más fuertes los tiránidos, así que no sé qué miércoles va a pasar. Ahora, por ahí me dirán, ¿por qué decís Ghazghkull? ¿Y por qué no hablas de otros personajes tan relevantes como Ghazghkull? ¿Por qué hablas de que Ghazghkull es importante? Para empezar, es el líder clarísimo de toda una raza. La mayoría de la gente conoce a Ghazghkull, pero no tiene ni perra idea de qué otros orcos existen o cuáles son los nombres. O sea que Ghazghkull es importante en ese sentido, además de que tiene el favor de Gorko y Morko, ambos dioses de los orcos. Ghazghkull
Es muy fuerte en 1 a 1 y es muy fuerte en términos de la capacidad que tiene de llevar un ejército de un lugar a otro. Y el resto de las razas no tienen personajes tan emblemáticos como Ghazghkull. Nos voy a dar un ejemplo. Hablamos de los tiránidos. No hay héroes tiránidos. Digamos, no hay un héroe tiránido que diga, sí, tal nombre o tal... Puede haber personajes que son fuertes o unidades que son fuertes, pero no tan influyentes. Digamos, los tiránidos son más bien una especie de fuerza que viene y destroza absolutamente todo, pero no tienen un individuo que sea particularmente el que vendría a ser el némesis de Ghazghkull, por ejemplo. Y hablando de los tiránidos, que son una raza muy influyente, pero son influyentes como raza y no como personajes. ¿Entienden? Lo mismo pasa con los Tau. Los Tau tienen varios personajes importantes, inclusive mi favorito, como ya dije, el Farsight. Pero el Farsight no maneja tantos individuos, no es tan relevante. Podría llegar a ser relevante si hiciese algún cambio particular, como de repente, y puede pasar algo así como, sí, metí mi llave y abrí una puerta especial y básicamente ahora el universo se partió en 3. ¿What? Podría pasar. Sin embargo, no es tan influyente como Ghazghkull. Y pasa con la mayoría, no son tan influyentes como Ghazghkull Magruk-Traka, líder de una raza extremadamente numerosa, todos guerreros, todos combativos, y Ghazghkull siendo un monstruo y una bestia avalado por los dioses. Ghazghkull es realmente uno de los personajes más influyentes de Warhammer 40.000 sin lugar a duda, y creo que mucha gente podría verlo así. Si no lo ven así, déjenmelo en los comentarios, capaz yo puedo estar guiándome por mi opinión y favoritismo hacia los orcos, pero realmente creo que Ghazghkull es un personaje extremadamente influyente. Y por último de la lista, y debo admitir que me faltan muchos personajes muy relevantes, tenemos otro personaje que no es humano también, y es Sarek. Sarek es menos conocido que Ghazghkull, de hecho, para la mayoría de la gente. Los que conocen a Sarek son gente que son fanática de los Necrones. Sarek es The Silent King. Y The Silent King es un personaje que es, o sea, muy importante para los que son fan de los Necrones. Pero tienes que los Necrones no son tan importantes como el Imperium, y en general son menos importantes que muchas de las otras razas a términos del amor que les da Games Workshop, y que no tienen tantos fans. Tienen fans, por supuesto, pero no tienen tantos fans como es el Imperium, claramente. Y tampoco tienen tantos personajes. La mayoría de la gente que habla de los Necrones conocen, ok, el Rey Silente y Trasin, listo. Eso, y ni siquiera saben bien qué hace cada uno. Pero la razón por la cual Sarek es extremadamente importante es porque Sarek, el Rey Silente, es más viejo que los dioses más viejos. Los dioses del caos son más jóvenes que Sarek. Gorko y Morko no existían cuando Sarek ya andaba caminando por ahí por el universo. Sarek salió de la galaxia luego de lo que fue la Guerra del Cielo, cuando todos los Necrones se fueron a dormir, y se encontró con los tiranios afuera de la galaxia y volvió a despertar a los Necrones. Sarek es lo más viejo que existe y está despierto, no se durmió en ningún momento. Sarek es la entidad más antigua que existe. Es el sujeto que más tiempo estuvo vivo en el universo Warhammer 40.000. Capaz lo único que podría competir contra Sarek serían los C'tan mismos, los primeros seres de la creación, y que actualmente no están en un estado pseudo durmiente, así que tampoco podemos saber desde qué momento tuvieron conciencia y cuál es el tipo de conciencia que tienen los C'tan. Pero Sarek es más viejo que el panteón de dioses Eldari actual, porque no hay ningún dios Eldari que sea más viejo que Sarek. No hay ningunos dioses, porque Sarek estaba manejando los Necrones cuando los Necrones pelearon contra los antiguos. Y no solamente eso, estaba antes de que siquiera existieran los Eldari, que siquiera existieran los orcos. Los antiguos crearon a los Eldari y a los orcos para pelear en contra de los Necrones y los C'tan. Y Sarek ya estaba ahí. O sea que el nacimiento de los dioses Eldari y de los dioses orcos es algo que apareció después de las razas, por lo tanto después de Sarek. Es increíblemente viejo, increíblemente fuerte, increíblemente importante. Y no solamente eso, tiene acceso a armas. Tiene acceso a armas que a mí no me sorprendería. De hecho, si agarrasen en un momento y dijeran, bueno, los tiranos están por destruir la galaxia, y aparece Sarek y dice, ok, y saca un control remoto Necron especial y hace, voy a apretar este botón y voy a destruir a una raza que yo elija de toda la galaxia. Y hace plic y se activan pilares mágicos, místicos, todopoderosos, tecnológicos y eternos por toda la galaxia y destruyen a los tiranios en un solo golpe. No me extrañaría, porque todo lo que plantean de los Necrones y de la tecnología Necron es justamente que tienen la capacidad de hacer cosas así, locuras así. Destruyeron a sus propios dioses, destruyeron a los C'tan. Los encerraron, los doblegaron a los C'tan y los usan. Los Necrones son extremadamente fuertes y Sarek siempre fue el líder de los Necrones.
Era un líder de los Necrontyr cuando todavía no eran Necrones. Estuvo ahí siempre. Entonces, Sarek es realmente un individuo... creo que es uno de los individuos más poderosos y más relevantes en el universo de Warhammer 40.000, menos conocidos que existen. Porque la mayoría de la gente dice, sí, el Rey Silente, ok, de los Necrones, pero no saben que es más viejo que los dioses más viejos. No saben que estuvo ahí durante la Guerra del Cielo, o lo saben, pero es como que dicen, bueno, pero capaz estaba medio dormido. No, 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 ya era épico en ese momento. Así que actualmente Sarek debe ser probablemente uno de los personajes más... Miren, para que se den una idea, yo lo compararía a Sarek con el Emperador. De hecho, el Emperador es un bebé de pecho al lado de Sarek, a términos de tiempo vivido. El Emperador es extremadamente fuerte, pero la verdad es que yo lo pondría a Sarek como un equivalente al Emperador a términos de fuerza. Y no lo manifiesto porque no hablan de eso, pero me da la impresión de que si Sarek tuviese un trono y de repente dice, sí, este trono es un trono que potencia mis habilidades y bla 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 bla, y dicen es igual de poderoso que el Emperador, tendrían toda la razón del mundo en poder ponerlo. Porque cualquiera que estudie los Necrones y sabe lo que realmente pueden hacer los Necrones y la tecnología que tuvieron, se da cuenta de que los Necrones son evidentemente una de las razas, si no la raza más poderosa que existe en la galaxia por lejos. Pero tiene la desventaja de que se están despertando y tuvieron inconvenientes, se están rejuntando, digamos, y eso lleva tiempo. Pero, digamos, son una de las razas más épicas. Así como los Eldari son una raza extremadamente poderosa que se vino a menos luego del nacimiento de Slaanesh, los Necrones tienen un tema muy similar. Y los Necrones son más antiguos todavía. Los Necrones mataron a los que crearon a los Eldari. Y Sarek estuvo ahí y siempre fue el líder. Por lo tanto, Sarek es importante. Ahora, me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son los personajes que piensan que saqué de esta lista, o que no puse en esta lista, que debería haber nombrado. ¿Qué personajes son relevantes en el universo de Warhammer 40.000? ¿Qué personajes cambian absolutamente todo y tienen que estar sí o sí, y que son más importantes que estos personajes? Me gustaría que me dejen en la lista porque de paso así aprendo. De hecho, este video es el resultado de haber aprendido de ustedes de muchos otros videos que ya hice y me han dado respuestas. Y también me gustaría saber si hay algún personaje que realmente digan, Jul, este personaje no va en la lista. Para mí no debería estar. Capaz piensan que Magnus no debería estar, o Abaddon, o Sarek mismo capaz piensan que no debería estar. Me gustaría que me dejen en los comentarios qué personaje pondrían en la lista de 10 y a qué personaje sacarían de la lista de 10. Estaría bueno saber esas cosas y de paso para el resto de la gente que vea los comentarios también lo lea. Si les sirvió este video, los entretuvo o los informó de alguna manera, déjenme un like, eso me ayuda muchísimo. De momento voy a dejarles el último video que saqué, aquí en un costado. Paso a retirarme, Hard Dark and Gore, y nos veremos la próxima.